Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la palabra de Dios y gracias a Dios porque nos permite regresar nuevamente en este año 2024 y nos regocijamos en nuestros corazones por la oportunidad que Dios nos da de abrir su palabra juntos, todos nosotros. Y el Señor nos ha revelado suficiente verdad, creo yo, en su palabra, básicamente para cubrir todas o cualquier necesidad de la vida. Y eso incluye a todas aquellas cosas que están involucradas en nuestra vida. Es muy importante entender esto. La Biblia tiene respuesta para todo. No hay ninguna cosa en este mundo que la palabra de Dios no cubra. Entonces, la Biblia menciona muchas razones por las cuales nosotros debemos de darle gracias a Dios. Esta es mi introducción. Vamos a empezar el capítulo 19. Ya estamos en la recta final de Apocalipsis. Vamos a tratar de cubrir Apocalipsis capítulo 19 en esta hora. Entonces, como les digo, la Biblia menciona muchas razones por las cuales nosotros debemos de darle gracias a Dios. Pero de todas las cosas por las cuales nosotros debemos de darle gracias a Dios, creo que la menos esperada es la destrucción de los malos. Pero esa es una parte interesante en las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento hay muchas escrituras que hablan en cuanto al juicio de Dios, a la destrucción, a la venganza de Dios en contra de todos aquellos que hacen maldad. No vamos a tocar eso porque si no, no abarco el capítulo 19. Como les digo, eso también es un tema interesante en las Escrituras. El darle gracias a Dios por la destrucción de los malos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el estudio que vamos a tener hoy del capítulo 19? Bueno, acuérdense que acabamos de ver los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, en donde miramos la destrucción de Babilonia. Ahora, tal destrucción, si ustedes se acuerdan, provocó conmoción y lamento en la tierra, pero a la misma vez trajo gozo y alegría y alabanza en el cielo. Algo que muchas veces no se puede entender, pero así es. Miren, con la devastación de la ciudad capital del imperio del anticristo, o sea, Babilonia, el anticristo sufrió un golpe mortal, por si se puede decir de esa manera. Y la destrucción final de su imperio va a venir más adelante, en breve, lo vamos a ver, tratar de ver todo el capítulo 19 y ahí vamos a ver, donde van a ser destruidas todas las fuerzas del mal que hay aquí en el mundo. Con la destrucción de ese imperio del anticristo, ahí se acaba todo. Entonces vamos a ver el capítulo 19 y el verso 1, vamos a empezar ahí. Dice capítulo 19 de Apocalipsis, verso 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Jesucristo. Bueno, como ocurre en todo el libro de Apocalipsis, acuérdense, Juan usa mucho esta frase, después de esto. Eso nos da a entender que marca el inicio de una nueva visión. Y esta nueva visión tiene lugar después de la destrucción de Babilonia y antes de la segunda venida del Señor Jesucristo a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, al apagarse los fuertes lamentos de la gente en la tierra por la destrucción de Babilonia, entonces resuenan fuertes aleluyas en el cielo. Entonces, si miramos aquí el texto que acabamos de leer, dice Juan que oyó una gran voz de gran multitud. La pregunta, ¿quién es esa gran multitud? Bueno, es posible y es probable, muy probable, que son ángeles, los millones y millones de ángeles que pueblan todo el universo. Y
a la misma vez que ellos conforman un grandioso y majestuoso coro celestial. Yo no sé si ustedes se puedan imaginar esas grandes voces de los ángeles formando un coro majestuoso allá en el cielo. Lo miramos en muchas partes en las Escrituras. En Isaías capítulo 6 y el verso número 1, ahí miramos a los querubines en derredor del trono de Dios, y cantando y alabando a Dios. Santo, santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Es como una profecía, porque ahorita no miramos que toda la tierra esté llena de la gloria de Dios. Lo vamos a ver en el reino establecido del Señor Jesucristo. Pero lo que quiero nomás llamarles su atención es, ustedes se imaginan ese gran coro angelical allá en el cielo. Pero también quiero que vean que en ese coro angelical comienza con la palabra aleluya. Esa es una exclamación de alabanza a Dios. La palabra aleluya en el griego es una transliteración de una palabra hebrea del verbo halal, que quiere decir alabar, y del sustantivo yaha, ya, Y-H, que quiere decir Dios, que traducido quiere decir alabar a Dios. La palabra aleluya quiere decir alabar a Dios o alabado sea Dios. Lamentablemente, hoy en este tiempo se miran muy pocos aleluyas en la iglesia. Si supieran ellos que nomás en la pura expresión de aleluya, ahí ellos están exaltando y alabando al Señor Jesucristo, porque eso es lo que quiere decir, alabado sea Dios. Ahora, esta palabra de aleluya solo aparece por primera vez aquí en Apocalipsis 19, es la única vez, la primera y única vez aquí aparece. Pero en el Antiguo Testamento aparece en varias ocasiones. No vamos a ver esas escrituras, pero sí les voy a enseñar una, que esa es la primera vez que aparece la palabra aleluya en el Antiguo Testamento. En el Salmo capítulo 104 y el verso 35. El Salmo capítulo 104 y el verso 35 dice: sean consumidos de la tierra los pecadores. Fíjense lo que es ese salmo. Y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Ahora yo quiero que ustedes observen que tanto en la primera aparición en el Antiguo Testamento, que es este Salmo 104, como en la segunda aparición en el capítulo 19 de Apocalipsis, la palabra aleluya expresa alabanza por el juicio de Dios sobre los opresores del pueblo de Dios. Y Dios va a traer juicio a todos los gobernantes de las naciones gentiles por todas las masacres que han llevado a cabo con las gentes de su propio pueblo. No solamente con el pueblo de Dios, sino su propia gente ha masacrado a esos gobernantes. El juicio viene por todo lo que han hecho con el pueblo de Israel, pero también estos gobernantes van a ser llevados a juicio delante de Dios al final de la tribulación por todo lo que han ocasionado con gente de su propio pueblo. Es más, en este siglo XX es uno de los tiempos más convulsivos y complicados en toda la historia de la humanidad, que se ha caracterizado por gobernantes genocidas. La palabra genocidio es cuando hay una muerte de multitud de gente, o algo grande, ¿verdad? Por ejemplo, tienen sus diferentes palabras, ¿verdad? El magnicidio es cuando hay la muerte de un presidente, un gobernante, una persona de alto. Y genocidio, viene de la palabra gente, genocidio, es cuando se masacran a grandes multitudes, muerte de grandes multitudes. Entonces,
el siglo XX se caracterizó por muchos grandes gobernantes genocidas que dieron muerte a gente de su propia población, con excepción de uno de ellos. Pero, nomás de pasada, Francisco Franco en España, ese es uno de ellos, Benito Mussolini en Italia, Hirohito en Japón. Pero hay tres grandes genocidas que quiero llamar su atención para que vean cómo está ahorita lo de la situación en el mundo. El primero, Adolfo Hitler, con 6 millones del pueblo judío, 6 millones de judíos, es el que le digo que es excepción, porque este no mató a gente de su propio pueblo, sino que específicamente quería acabar con la raza judía, con el pueblo de Dios, porque sabían que era una raza muy superior a ellos. Entonces, y también está Joseph Stalin, un gobernante soviético, de la Unión Soviética, por decir, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero este personaje ejecutó a 20 millones de gente de su propio pueblo. Y de esos 20 millones, 3 millones fueron judíos también. Ese va a ser enjuiciado tremendamente, ese hombre. Y en tercer lugar, por último, está un líder llamado Mao Zedong de la República de China. Ustedes se van a quedar sorprendidos, la gente que murió bajo el gobierno de este hombre, de 60 a 70 millones de gente de su propio pueblo. Digo, está tremendo porque es como eliminar a todo el país de España, o a todo el país de Inglaterra, o a todo el país de Francia. Ya, porque España tiene como 45 millones, por decir números cerrados. España tiene como 45 millones de habitantes. Inglaterra tiene arriba como 57 o 58 millones de habitantes actualmente. Estoy dando la cifra actual. Francia tiene como 68 millones de habitantes en este tiempo. Pues no le llegan porque casi es que seguro como 70, otros dan que más que 70 millones de gente, este hombre. Entonces, con esto yo les quiero decir que todas las naciones del mundo, junto con todos sus gobernantes a través de la historia, van a ser juzgados por el Señor Jesucristo en su segunda venida. Y todos ellos van a ser juzgados también en relación a bajo la luz o en la relación que ellos tuvieron con el pueblo de Israel. Ese va a ser el principal motivo. Todas las naciones de una u otra manera tuvieron algo que ver con Israel. Les ayudaron o se hicieron indiferentes o simplemente no les ayudaron, y más terrible aún, mantuvieron una actitud de odio y de desprecio hacia el pueblo judío, tanto así que quisieron borrarlos del mapa de la tierra o de la historia. Entonces, en este pasaje el cielo se regocija porque ha venido la salvación para el pueblo de Dios, y con ello ahí se muestra el poder y la gloria del Señor Dios nuestro. Ahora, la palabra salvación, ahí les quiero llamar su atención, no tiene nada que ver con la santificación y la justificación que nosotros hemos recibido en la salvación, no, sino que la salvación que está hablando aquí, que se está celebrando, es el aspecto final de la historia de la salvación y la glorificación de los santos. Aquí acaba el plan de Dios de salvación para con la humanidad, acuérdense. Ya de aquí en adelante el milenio es otra parte de la historia. Pero aquí se acaba el plan de salvación que Dios tiene para con la humanidad, y la llegada inminente del Señor Jesucristo a la tierra anima a ese coro de alabanza de los ángeles que los hacen glorificar por segunda vez, aleluya, al Señor, ¿verdad? Capítulo 19, versos 2 y 3, vamos a leer el verso 2 y 3. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera
que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esta declaración la hemos visto muchas veces. Sus juicios son justos y verdaderos. En todo el libro de Apocalipsis menciona mucho eso, donde Dios nos da a saber que toda esta gente malvada y pecadora recibió su justo juicio. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 y 8, tenga muy presente esa escritura. Pablo empieza diciendo, porque es justo. Miren esa escritura, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 y 8. Dice Pablo, porque es justo. 2 Thessalonians, chapter 1, verse 6 through 8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los han atribulado, y a ustedes que son atribulados, Dios les va a dar reposo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Subrayen esa palabra en sus Biblias. Retribución en la definición principal es un sueldo, un salario, un pago que se da. Bueno, aquí es el justo pago. Cada persona recibe el justo pago para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es tanto apropiado como justo que quienes causaron la ruina moral en este mundo y persiguieron al pueblo de Dios, pues deben enfrentar la venganza de Dios. Su venganza, ahí va a ser. El día de la venganza va a ser en ese tiempo de la tribulación. Ahora, cuando habla de la gran ramera, ya lo hemos dicho, una repetición nada más para que se quede establecido. Cuando la Biblia habla, y capítulo 17 y 18, habla de la gran ramera, está hablando de todas las falsas religiones que se unen para formar una sola religión mundial, que el anticristo va a usar para unir a todas las culturas del mundo. Vámonos por ese lado, por las culturas. No hay nada, ni la política, ni el ejército, ni el estudio, ni la música, nada va a unir a esas gentes. La religión es la que va a unir a todas las culturas. El anticristo va a usar eso para usar a toda la gente del mundo. Y cuando habla de la madre de las rameras, pues ya sabemos, ¿verdad?, que está hablando de Babilonia. No está hablando de Roma, ni de la Iglesia Católica. Hay que ser honestos con la interpretación del texto bíblico. Es Babilonia que va a resurgir nuevamente. Ya lo hablamos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Otra razón para el juicio de Dios sobre Babilonia es por haber masacrado al pueblo de Dios desde el principio de la iglesia, donde asesinaron alrededor de 5 millones de cristianos, siendo Nerón y Diocleciano los dos emperadores más sanguinarios y que asesinaron a mucha gente cristiana. Entonces también entra el tiempo de la Inquisición española, en el año 1400 al año 1800, 400 años de esa institución religiosa que se le llamó la Inquisición española. Asesinaron a muchos creyentes, torturaron a miles y miles de creyentes. Y por eso dice el texto ahí que Dios ha vengado la sangre de ellos, de su pueblo, de los creyentes, de los cristianos, con la misma sangre de ella, de Babilonia, de toda su gente que tiene ahí. Y dice ahí, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es bueno entender esto, porque si habla del humo de los siglos, por los siglos, quiere decir que la destrucción de Babilonia es definitiva e irreversible.
Esa terminología se usa mucho con la destrucción de Sodoma y Gomorra, ahí en Génesis capítulo 19 y el verso 28, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el fuego del cielo, dice que no se volvió a saber nada más de esas dos ciudades. Históricamente, nadie ha sabido exactamente dónde estaba el lugar de Sodoma y Gomorra. La misma historia dice que el único lugar probable es ahí donde está el mar muerto. Entonces quiere decir que Dios enterró a esas dos ciudades ahí y luego puso agua sobre ellos para que nadie supiera ya nada de eso. Así va a suceder con Babilonia. Cuando estudiamos el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis y que habla de la destrucción de Babilonia, dice que no se volvió a saber nada de ella, no se halló nada, va a desaparecer por completo. Capítulo 19, versos 4 y 6. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían amén, aleluya, otra vez. Y salió, verso 5, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Bueno, aquí miramos otros 3 grupos ya que se unen ahí. Primeramente miramos a los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Estos 2 grupos los hemos visto alrededor de todo el libro de Apocalipsis, aparecen ahí. Entonces yo ya les he dado mi punto referente a los 24 ancianos. No necesariamente tiene que ser el mismo de ustedes, pero simplemente nomás que ahí dice que ellos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se unen al coro de alabanza de los ángeles. Lo más importante aquí es hacer notorio que ellos se unen a la gran multitud de ángeles y expresan por tercera vez la palabra aleluya. Pero en el verso 5 se une otro grupo de alabanza ahí en el cielo, todos sus siervos y los que le temen. La palabra los que le temen son aquellos que han creído, o sea, son todos los redimidos. Y el verso 6 nuevamente dice, la gran multitud de ángeles. Es el mismo que apareció en el primer grupo, es el mismo, los mismos ángeles. Para el cuarto, aleluya, 4 veces alaban al Señor en el cielo. Aquí todavía no está la tierra, esa es allá en el cielo. Y la alabanza no es tanto por la destrucción de los malos, sino más que todo, como les digo, lo que anima a ese coro de alabanza es que el Señor Jesucristo viene a la tierra a establecer su reino y claro, a destruir a todos sus enemigos. Entonces es muy importante esto, pero son 4 aleluyas. Versos 7 y 8, aquí viene un acontecimiento tremendo. Miren, gocémonos y alegrémonos. Esta es una quinta razón para la alabanza en el cielo, creo yo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, y obviamente eso, porque ahorita lo vamos a ver, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Perdón. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a leer el verso 10 también de una vez. Y me postré a sus pies para adorarle. Este es Juan, al ángel. Y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos
que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que la alabanza continúa en el cielo con un llamado a regocijarse y darle gloria a Dios. ¿Por qué? Por las bodas del Cordero. Ahora, este ha sido un texto muy debatible, porque unos creen que aquí se refiere a Israel y no a la iglesia. Y en verdad, Israel fue la esposa de Dios en el Antiguo Testamento, pero una esposa infiel. Tanto Ezequiel como Jeremías, no quiero darles las escrituras, qué bueno fuera que tuviera tiempo, donde habla del adulterio espiritual de Israel y cómo dejó a Dios siendo y no, dice Dios, me dejaron ellos a mí, siendo yo un esposo fiel para ellos. Jeremías capítulo 31 dice eso. Siendo yo un esposo fiel para ellos, ellos me dejaron, por lo cual dice, yo me desatendí de ellos. Pero he aquí, voy a hacer un nuevo pacto, para eso es lo más maravilloso. Capítulo 31 de Jeremías. Pero aquí que voy a hacer un pacto nuevo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y es bueno porque nosotros ya estamos en ese nuevo pacto, es algo maravilloso. Pero entonces, no es Israel, porque Israel siempre se mantuvo infiel, siempre fue infiel para con Dios, mientras que la iglesia es presentada como una virgen pura y sin mancha. Ahora, otro de los argumentos es que una gran mayoría de los expositores creen que las bodas del Cordero se llevan a cabo allá en el cielo y otros, esos son los dos, otros creen que se va a llevar a cabo en el regreso de Cristo a la tierra. Ahora, este es mi punto personal. Yo no estoy de acuerdo con esta segunda interpretación porque en su segunda venida el Señor Jesucristo viene a destruir a sus enemigos, viene a la batalla del Armagedón, viene a destruir a sus enemigos y luego de ahí, enseguida de la destrucción de los enemigos, viene el juicio de todas las naciones. Entonces yo no creo que ahí entre más bien lo de la boda. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, ya hace varios estudios, casi al comienzo de este segmento, que yo les di, y les hablé algo sobre esto, les dije que las bodas judías son muy diferentes a las bodas que se llevan a cabo acá en el occidente, porque las bodas judías se llevan a cabo en 3 etapas, y les dije, ¿verdad? La primera etapa es el desposamiento. Es un arreglo que hacían los padres, en donde se comprometían a los hijos, tanto el hijo como la hija de los padres. Ellos hacían los arreglos y de chicos, de su temprana edad, 13, 14 años, hasta 12, muchos lo hacen. Inclusive se dice, por ejemplo, el matrimonio, el desposamiento de José y María. Ellos estaban desposados, ellos no estaban casados. Se dice mucho que María, la madre de Jesús, tenía como unos 14 años. Y José no era muy grande, tampoco no le llevaba, tenía como unos 16, 17 años, era joven también José. Pero sin embargo, ahí en Mateo, capítulo 1 y el verso 18, Matthew, chapter 1, verse 18, ahí dice que María, estando desposada, es que el desposamiento era como un matrimonio, porque cuando por alguna razón se iba a romper ese compromiso que hicieron los padres, se tenía que hacer como con un divorcio, como si fuera un matrimonio. Entonces ahí en Mateo 1:18 dice, María, estando desposada con José, se halló que había sido concebida por el Espíritu Santo, pero ella ya estaba desposada, ya se habían comprometido. Entonces, ¿y la iglesia qué tiene que ver aquí con esto? Bueno, en 2 Corintios capítulo 11 y el verso 2, ahí está el desposamiento de la iglesia con el Señor Jesucristo. 2 Corintios, 2 Corinthians chapter 11, verse 2. Ahí dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, le dice a los corintios, porque yo los he desposado a ustedes con un solo esposo.
con Jesucristo, con el Señor Jesucristo, para presentarlos como una virgen pura y santa delante de Dios. Ahora la pregunta es, ¿dónde se llevó a cabo ese desposamiento? Ese se llevó a cabo en la eternidad, el de la iglesia. Esta primera parte de la boda judía, aquí en la tierra, que se lleva a cabo aquí en la tierra, bueno, en la iglesia este desposamiento se llevó a cabo allá en la eternidad, cuando el padre se comprometió a darle una novia a su hijo, iba a redimir un pueblo para dárselo como novia al hijo, ahí lo desposó, ahí está el desposamiento. Ahora, la segunda parte de una boda judía era la presentación de la novia, en donde el novio iba con los padres, ya después del desposamiento, y podían pasar años, porque como les digo, el compromiso del desposamiento se hacía muy jóvenes, pero podían pasar 3, 4, 5 años para llegar ya a lo que es la boda. Entonces el novio iba y presentaba a la novia ya con sus padres para llevar a cabo lo que es la ceremonia de la boda. Entonces, aquí, en relación a la iglesia, ¿dónde se lleva a cabo la boda? Eso es donde por eso le digo que yo no puedo aceptar la interpretación de que la boda se lleva a cabo en la segunda venida a la tierra del Señor Jesucristo, sino que en el rapto de la iglesia, ahí, si ustedes observan en Juan capítulo 14, el verso 1 al 3, ahí dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar para vosotros. Si así no fuere, dice, ya les hubiera dicho, pero no, sí, hay moradas. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahí está el rapto de la iglesia y ahí está. Ahora, ahí somos presentados con el Padre. ¿Y dónde está lo de la ceremonia? Bueno, Efesios capítulo 5 también. Y el verso 25, ahí está una cosa tremenda, ahí también. Ahí está lo de la boda para la iglesia. En la boda judía se lleva a cabo la boda. Y también, acuérdense, esas bodas duraban semanas. Hasta meses. Yo no puedo concebir eso, pero pues así es. Es muy diferente a la cultura occidental. Efesios capítulo 5 y el verso 25, está una escritura muy tremenda, y más para los matrimonios cristianos que batallan muchas veces con esto. Efesios capítulo 5 y el verso 25, si no estoy equivocado, miren cómo dice. Ok, aquí estoy. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, porque esta es nuestra posición delante de Cristo. Ahora, esto equivale a la vestidura de Cristo. Él nos presta, por decirlo así, la vida que Él vivió en este mundo. Esas son las vestiduras de Cristo. Los que están en Cristo, revestidos de Cristo están. Esas son las vestiduras de Cristo, su santidad, su vida perfecta en obediencia, un amor perfecto hacia Dios su Padre. Todo eso ya Él nos lo prestó para podernos presentar delante del Padre. Eso no tiene Israel. Yo hablaba en la escuela dominical en referente a que Israel no mira a Dios como Padre, como nosotros tenemos esa relación con Dios de Padre a Hijo. Yo estaba hablando ahí de Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, un párrafo tremendo donde dice de las cosas que anda uno preocupado, el vestir, el comer, que vivir. Pero el verso clave ahí es el verso 32, Mateo capítulo 6, el verso 32.
Pero estas cosas la gente del mundo lo busca. Y la gente que no conoce a Dios, la gente que no pertenece al reino de Dios, es lo que busca, se afanan, todo su esfuerzo, su entusiasmo es para las cosas físicas de este mundo. Pero vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Y ahí da la clave. Así de que ustedes primeramente busquen el reino de Dios, porque ustedes pertenecen al reino de Dios. Entonces busquen la exaltación, el evangelismo y saltar al Señor Jesucristo y amar a Dios y estén con Dios, que Dios va a suplir toda necesidad, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces aquí esto es lo que viene siendo lo mismo, en referente a la iglesia que es presentada santa, pura y sin mancha delante de Dios. Y luego viene la tercera etapa, que es la celebración de la cena de las bodas del Cordero. Y es lo que está hablando aquí en el verso 9, ahí, capítulo 19 y el verso 9. Ahí no habla de la boda. La boda se llevó a cabo allá en el cielo. Los 7 años que vamos a estar arriba en el cielo, 7 años literales, porque son los 7 años literales de la tribulación. Mientras la tribulación está aquí en la tierra, para el mundo, para Israel y para el mundo, 7 años literales, de 365 o 360 días el mundo, como el día, como le quieran llevar, el año. Pero aquí esos 7 años, en esos 7 años, allá se está celebrando las bodas del Cordero, de la iglesia con el Señor Jesucristo. Cuando Él ya desciende, ya lo que se va a celebrar es la cena. Ahí lo dice en el verso 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y eso se cree que se lleva a cabo al comienzo del milenio. Ya cuando haya pasado la batalla del Armagedón y el juicio a las naciones y establece su reino, ahí ya la cena pues se puede durar hasta los 1000 años, porque para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Entonces la cena puede permanecer todo el milenio. Entonces es muy importante entender eso, porque aquí hay algo muy importante de los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Pues es una lista larga, es una lista larga. Los llamados a la cena, primeramente los llamados a la cena de las bodas del Cordero deben distinguirse de la iglesia. Es otro grupo, no puede ser la iglesia. ¿Sí me explico? No me muevo porque muchas veces, si estoy batallando porque en la escuela dominical, bueno, me muevo para todos lados. Y batallo un poco, pero hay que conseguir otra cámara, ¿no? No sé, le estoy jugando. Entonces hay que hacer la distinción entre estos llamados y lo de la iglesia, no pueden ser los mismos. Entonces los llamados a la cena de las bodas del Cordero es una lista grande. Tomen atención con esto que les voy a decir. Comienza primeramente con los santos del periodo anterior a Abraham, como son Abel, Set, Enoc, Noé. Probablemente, y hay otros más que están ahí, ahorita no me acuerdo, pero probablemente allí también estén Adán y Eva, nuestros padres, acuérdense, ellos fueron salvos. Génesis capítulo 3 y el verso 21, ahí está donde Dios quitó las vestiduras de ellos, de higuera, que representan las obras, y los vistió de pieles de animales, que representan la justicia de Dios. Ahí en ese verso por primera vez está la doctrina de la sustitución, porque ahí tuvo que haber habido muerte de uno o varios animalitos para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Entonces ellos fueron justificados delante de Dios, son salvos ellos. Pero creo yo por mí, yo creo que ahí pueden estar también, ahí, en la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué no? Ahí pueden estar también. El segundo grupo, pues claro, los santos del pueblo de Israel, antes de Cristo, no después de Cristo, antes de Cristo, Israel. O sea, los santos del Antiguo Testamento, para que me entiendan, esa es a la que me estoy refiriendo. El tercer grupo, los santos, estos también son importantes, entre los gentiles, desde Abraham a Cristo, como
por acordarme algunos de ellos, apunté a varios de aquí de ellos, es Rahab la ramera, acuérdense. Rahab la ramera, Ruth la moabita, Ciro el persa, Naam el sirio. Me estuve tratando de acordar, la viuda de Sarepta también, ¿se acuerdan? De que alimentó a Elías, Eliseo. La mujer sirofenicia, a todas estas que habla aquí cuando el Señor Jesucristo, tu fe te ha salvado, en el griego quiere decir salvación, no solamente sanidad, lo mismo que al leproso. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que sanó el Señor Jesucristo? Y nomás uno regresó y el Señor Jesucristo dijo, ¿y dónde están los otros 9? No, pues no vinieron. Bueno, vete, tu fe te ha salvado, esa es salvación. Él también va a estar ahí en la cena de las bodas del Cordero. Otro grupo, todos los héroes mencionados en el capítulo 11 de Hebreos, ahí van a estar también. Todos los santos de la gran tribulación o de la tribulación, tanto glorificados, los que murieron y son glorificados, como los que van a entrar vivos. Porque va a haber gente viva que va a entrar al reino milenial. Entonces, y por último, y pues no por último, bueno, antes del último, por supuesto, ¿verdad? Obviamente, los santos de la iglesia, pues ellos son la novia. Claro, ellos son los que van a estar ahí principalmente. Pero por último, alguien que no podía faltar. ¿Quién creen ustedes? Juan el Bautista. El más grande de todos los creyentes del Antiguo Testamento, así lo escribió el Señor Jesucristo. Porque él mismo dijo que él era amigo del novio. ¿Ustedes creen que no va a estar? No, ese no va a faltar, ahí va a estar. Entonces, es muy importante recordar que la imagen de la boda es solo eso, una imagen. No es real. Lo que está representando nada más es la unión íntima del Señor Jesucristo con su esposa, con la novia, con la iglesia. Eso es todo. Es una imagen nada más, no es tanto lo que se puede concebir en una boda como nosotros. Eso es algo para que nosotros entendamos la relación íntima que va a haber entre ellos, el Señor Jesucristo y la iglesia. Y es importante porque no va a haber ciudadanos de segunda clase en el cielo. Tanto lo del Antiguo Testamento como los santos del Antiguo Testamento, los santos de antes de Abraham, los gentiles, tanto los que he estado nombrando, junto con los santos de la tribulación, todos ellos en el cielo nuevo y tierra nueva, todos ellos van a conformar la novia de Cristo. Cuando la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, descienda del cielo para la tierra nueva, ahí vienen todos. Y eso es la novia que va a estar con su pueblo, con Dios ahí en la tierra nueva. Entonces no va a haber ninguna distinción. Y por eso, miren, cuando Juan está viendo todo eso que el ángel está mostrando, y más que todo viendo que en el mensaje del ángel que él está dando a Juan, él está viendo que el triunfo, la victoria del reino de Dios. Finalmente el reino de Dios va a triunfar y todos los enemigos del Señor Jesucristo van a ser destruidos. Entonces, yo creo, y pues claro que lo creo, involuntariamente e inconscientemente, Juan se arrodilla y quiere adorar al ángel. Está la respuesta del ángel, a que considere eso que está haciendo. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Hebreos 1, capítulo 1 y el verso 14, ahí dice que los ángeles están para servicio a todos aquellos que serán herederos de la salvación. Y creo yo, ¿saben qué? ¿En dónde están más los ángeles? Al servicio de gente. Aquellas personas o hermanos, hermanas que están dedicadas por entero a la predicación de la palabra. Que están dedicadas, la predicación de la palabra. Ahí están los ángeles, partiendo milagros, señales y todo eso. Entonces es muy importante entender esto que le dice el ángel. Y por último le dice, adora a Dios. Él es el único que debe ser adorado. Vámonos ahí todavía vamos a llegar al pasaje, y este es el pasaje donde quería yo llegar, al pasaje glorioso donde nos habla de la venida del Señor Jesucristo.
cuando el Señor Jesucristo va a descender en forma visible, en forma literal, corporal y gloriosa a la tierra. Y esta segunda venida del Señor Jesucristo es por consiguiente, aquí culmina la historia de la redención. Y además esta segunda venida debe distinguirse del arrebatamiento. Quizás no tiene al caso que les diga, pero se lo necesito decir. La segunda venida terrenal del Señor Jesucristo debe distinguirse del arrebatamiento de la iglesia antes de los 7 años de la tribulación que viene sobre este mundo. Es más, las diferentes descripciones, todas las referencias bíblicas que hemos usado en este estudio que ya estamos por terminar, en este segundo segmento de esta serie que estamos de la segunda venida del Señor Jesucristo, todas las escrituras que nosotros hemos usado y hemos estudiado acerca de estos dos acontecimientos nos muestran, nos indican que son dos sucesos totalmente distintos. Y déjenme decirles por qué razón. Por ejemplo, en el arrebatamiento, el Señor Jesucristo viene por sus santos. Y en la segunda venida terrenal, Él viene con ellos. En la primera, Él viene por ellos. Y en la segunda, ellos vienen con Él, los santos de la iglesia. Y en el arrebatamiento, el Señor Jesucristo se encuentra con sus santos en el aire para llevárselos al cielo. Y en la segunda venida, Él desciende con ellos del cielo a la tierra. Entonces hay mucha diferencia. Son dos sucesos diferentes. Por eso les dije al principio de esta serie, la segunda venida es una sola venida. Se le llama segunda venida, pero es una sola venida. La segunda, no la primera. ¿Cuál es la primera venida? Cuando Él vino al mundo a nacer de María, de una mujer. Mas llegado, dice Pablo en Gálatas 4:4, mas llegado el cumplimiento del tiempo, ya cuando ya estaba todo predestinado para eso, Dios envió a su Hijo, y dice específicamente, nacido de mujer. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de la profecía en Génesis capítulo 3 y el verso 15. Cuando le dice a Satanás, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y entre tu simiente. Tú le herirás en el calcañar, es en la cruz del Calvario, pero ella te va a aplastar la cabeza. Ya está por llegar aquí, ya vamos a llegar a eso ahorita, aquí más adelante. Bueno, no, quizás en este estudio no, nos falta el capítulo 20, a ese es el más tremendo. Ok, capítulo 19, verso 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Wow. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. ¿Sí? Vamos a leer el verso 13 también. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. En Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, Juan dice que él vio el cielo abierto y oyó una voz detrás de él como de trompeta que decía, sube acá. Bueno, aquí en este capítulo 19, Juan vuelve a ver el cielo abierto, pero ya no para que entre él, sino para que salga Cristo, para descender a la tierra. O sea que se ha cumplido el tiempo del fin. Ahora sí, el tema que yo puse ahí, el comienzo del fin de todas las cosas, aquí llega a su cumplimiento, donde la revelación gloriosa del soberano Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, se va a ver manifestado en toda su gloria. Este es el momento en el cual todo el libro de Apocalipsis y toda la historia de la redención han estado anunciando, han estado señalando. Es el fin de la historia como nosotros la conocemos hoy en día. Ya no va a haber más esto. Va a cambiar totalmente en el milenio a
la tierra va a ser rejuvenecida. La maldición que hubo en el principio por causa de Adán de la tierra va a ser revertida. O sea, la topografía de la tierra va a cambiar completamente, va a ser algo nuevo. Es como el preludio, el milenio es el preludio de lo que va a ser el destino final de la iglesia, de todos los creyentes, de todos los santos, no nada más de la iglesia, de todos los santos, que es el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, es muy importante nosotros entender esto. O sea que en esta venida del Señor Jesucristo, como viene aquí, ya no se volverá a describir al Señor Jesucristo o al Señor Jesús como el humilde nazareno cabalgando en un asno, sino aquí lo vemos montando ya en un caballo blanco, igual como los generales romanos cuando hacían su entrada triunfal en Roma. Bueno, así más o menos de eso, porque ellos venían de celebrar la victoria contra el enemigo. Bueno, aquí viene el Señor Jesucristo, pero ya no en un asno cuando entró a Jerusalén, aquí viene en un caballo blanco, triunfando, victoria. Ahora, quiero decirles, tanto el caballo blanco como las diademas que trae en su cabeza, la espada aguda que habla más adelante, la vara de hierro que va a mencionar también, con que regirá a todas las naciones, y el lagar que él va a pisar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Todo eso son simbólicos, es algo simbólico, son símbolos, todo eso. Pero la venida de Cristo a la tierra, esa sí es real. Todo lo demás son símbolos, nada más que tienen su interpretación, porque vamos a tratar de verlos ahorita ya de bajada, con la ayuda de Dios, a ganarle al tiempo. Dice ahí el verso que leímos, y el que montaba el caballo blanco se llamaba fiel y verdadero. Pues no hay un hombre más apropiado para el Señor Jesucristo que ese. Y como Él es fiel a su palabra y a su carácter recto, entonces Él con justicia juzga y pelea. Él ya no va a ser más el siervo sufriente como lo anunció el profeta Isaías, me parece que en el capítulo 43 o 44. Ya no va a ser más ese, sino que ahora va a ser el poderoso guerrero que va a desafiar a todos sus enemigos y los va a destruir. Y miren, dice, y sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que sus ojos eran como llama de fuego. Pues que nada va a escapar de su mirada penetrante. Él puede ver dentro de los más profundos escondites, por decirlo así, del corazón humano. Algo como lo que dice Hebreos capítulo 4 y el verso 12, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al quien un día todos, absolutamente todos, vamos a dar cuentas un día. A eso se refiere con sus ojos como llama de fuego. Y también dice que vio en su cabeza muchas diademas. Una transliteración de la palabra diadema en el griego se refiere a corona de un rey. Entonces, cuando dice muchas, indica que él va a tomar las coronas de todos los reyes para mostrarles que él es el único soberano rey en la tierra. No va a haber ningún otro rey, por eso dice rey de reyes. Él va a tomar las coronas de todos esos reyes que ahorita hay, que se dicen reyes, todo eso. Ahora, quieren una referencia diferente, porque eso era la costumbre en el tiempo antiguo, cuando un rey derrotaba a un enemigo, tomaba la corona del rey. Quieren una referencia, ahí la tienen en 2 de Samuel, 2 Samuel, chapter 12, verse 30. 2 de Samuel, lo pueden leer después, se los voy a dar nomás la pura referencia. 2 de Samuel, capítulo 12 y el verso 30. Ahí van a ver que David, cuando derrota a los amonitas, le quita la corona al rey. Y dice que era de como un talento, de puro oro, y con piedras preciosas. Y los soldados, o los generales de él, de David, se la pusieron a él en su cabeza. Entonces esa era la costumbre. Bueno, eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo cuando dice que muchas diademas, porque muchos se quedan en ese, porque muchas diademas. Bueno, diadema en el griego es corona de un rey.
Pero ¿por qué muchas diademas? ¿Por qué le va a quitar las coronas a todos los reyes? Por decir algo así simbólico, no va a haber ningún rey. Él va a ser el rey absoluto en la tierra, rey de reyes y señor de señores. Ahora, en cuanto al nombre escrito que tenía y que ninguno conocía más que él mismo, pues ahí ni para qué hacer, ¿verdad? Tanta especulación. Toda especulación que se haga de cuál es ese nombre que viene ahí carece sin sentido, porque el mismo texto nos explica y nos dice que nadie sabe más que el mismo Señor Jesucristo. Es más, ni Juan lo sabe. Si no nos hubiera dicho, no. Dice, no, ni él. Así de que ni se metan en problemas de cuál es ese nombre que está escrito. Entonces, aquí Juan ya va a describir el último elemento final en la llegada del Señor Jesucristo. Dice que estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Esa sangre no es la sangre que él derramó en el Calvario. No está hablando de redención, está hablando de una figura de juicio. Entonces, esa sangre es la sangre de sus enemigos muertos. Apunten también una cita, la pueden ver después, ahí te habla y te da una imagen de qué sangre representa esa, de los enemigos de Dios. En Isaiah chapter 63, Isaías 63, verso 1 al 6. Ahí te va a describir exactamente por qué trae esa sangre en sus vestiduras. Ahí describe más claramente esa imagen. Porque muchos se hacen la pregunta, ¿por qué esos vestidos estaban salpicados de sangre antes de entrar en la batalla? No te muevas de Apocalipsis, capítulo 19. Ya vamos por terminar. Nomás, estas escrituras apúntenla. Apúntenla y después la van a estudiar ustedes. Entonces, una pregunta que se hacen mucho, ¿por qué sus vestidos están salpicados de sangre antes de la batalla? Bueno, es que esta no es la primera batalla, esta es la batalla final. Cuando se refiere al Armagedón se llama la última batalla. Él ha peleado por su pueblo a lo largo de la historia de la redención y sus ropas de guerra llevan las manchas de muchas masacres anteriores. En esta ocasión estarán manchadas como nunca antes, cuando él pise el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y lo dice que el nombre del jinete es el Verbo de Dios. Esa palabra, el Verbo de Dios, ahí lo identifica inconfundiblemente con el Señor Jesucristo. Todos sabemos que cuando la Biblia habla del Verbo de Dios está hablando del Señor Jesucristo, pero entonces ¿quién es el Verbo de Dios? Según Juan capítulo 1, pues es Dios encarnado, Dios manifestado en carne, el Verbo hecho carne. Capítulo 19, verso 14 en adelante, ya vamos de bajada, ya vamos a acabar aquí. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos también. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que el Señor Jesucristo no volverá solo, va a estar acompañado de los ejércitos celestiales, ¿verdad? Yo no he visto a un ejército que traiga ropas blancas para venir a la guerra. Y no portan armas tampoco, pues no las necesitan. Porque aunque es un ejército y viene con el Señor Jesucristo, no vienen a pelear, vienen a reinar. La iglesia viene a reinar, no viene a pelear. El Señor Jesucristo se basta solo. Como diciendo, ustedes no se preocupen, déjenmelos solos, yo me los echo a estos. A eso vine yo. Verso 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo está escrito su nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
el que la espada sale de su boca, ahí simboliza el poder mortal que hay en su palabra. Cuando Jesucristo vino por primera vez, sus palabras eran de consuelo, de compasión, de amor, pero ahora viene con palabras de muerte. Y como se observó antes, ¿verdad? Los ejércitos no traen armas, traen vestiduras blancas, pero el Señor Jesucristo sí trae un arma, es una espada que blande en su mano, con la cual quitará la vida a los malos. Y con ella matará instantáneamente a todos los reunidos para la batalla de Armagedón. Ninguno va a escapar. Esto es muy importante porque aquí ya vamos a acabar rápidamente. Miren, en la batalla de Armagedón van a morir todos. Y los que hayan quedado van a ser llevados al juicio al final de la tribulación. Y es donde entra Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Vamos a leer verso 17 al 21 para acabar. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios para que coman carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Verso 19, vi a la bestia, y lleven en cuenta vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es contra el Señor Jesucristo, contra el que montaba el caballo, ahí singular, es el Señor Jesucristo, y contra su ejército, pero como les digo, la iglesia y los ángeles no van. Ahora, hay la probabilidad que no nada más es la iglesia, ahí vienen los redimidos. Aquí ya no te queda mucho tiempo. Cuando dice de su ejército celestial, son como 4 grupos, porque son los ángeles, que están vestidos también de lino fino, porque es lo que dice ahí, que están vestidos de lino fino. ¿Quién más está vestido de lino fino? Versos 7 y 9, en las bodas del Cordero, vi a la esposa del Cordero vestida de lino fino, es la iglesia. Bueno, ahí viene la iglesia, pero también vienen los santos del Antiguo Testamento y también los santos de la tribulación. En el capítulo 7, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos el capítulo 7, uno de los ancianos le dice a Juan: ¿quiénes son estos? Están allá en el cielo. ¿Quiénes son estos? Y le dice Juan: pues tú sabes, Señor. Y el anciano le dice: estos son de los que han salido de la gran tribulación y han vestido sus ropas de blanco, de finísimo, de lino y de todo eso. Entonces, los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento, en el descenso del Señor Jesucristo a la tierra, ahí hay la resurrección de ellos. Ahí es donde resucitan los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación y se unen al ejército de él. Ese es mi punto personal. No necesariamente tienen que creerlo así. Pero ese ejército está compuesto de 4 grupos de personas: los ángeles, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Pero ninguno de ellos va a actuar. Es el Señor Jesucristo el que va a actuar ahí. Por eso es que es muy importante nosotros tener en cuenta todo esto. El ángel desempeña una función principal aquí porque el anuncio que trae ahí, primeramente, de todas las aves que vuelan, que vengan a la cena del Cordero, por decir así, pero no es del Cordero, es de toda la masacre, de todos los capitanes, reyes, chicos y grandes y todo eso. Va a ser algo tremendo. Es importante recordar, hermanos, que esto de lo de las aves no solamente es aquí en el Apocalipsis. Si ustedes miran en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel y en otros libros de profetas, esto ya se ha llevado a cabo. No es nuevo para esto. Lo más importante aquí es en el verso 20. Miren, este es lo que quiero. Aquí voy a terminar. Versos 20 y 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Para empezar, esta es la primera mención del lago de fuego, y estos 2 son los primeros que le estrenan.
el falso profeta y la bestia, que es el anticristo. Ahora, si ustedes se fijan, aquí por lo que se ve, estos dos no mueren, sino que son transformados sobrenaturalmente, de forma eterna, para arder en el lago de fuego sin desintegrarse su cuerpo. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor Jesucristo, no temas al que mata el cuerpo y al alma nada puede hacer? En Mateo capítulo 10 y el verso 28. Teme, te voy a decir a quién debe de temer, teme a aquel que tiene poder para destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. O sea, al no redimido también se le va a dar un cuerpo sobrenatural, eterno, para que pueda estar en el lugar ese de castigo, en el infierno. Y ahí va, estos son los dos primeros que van a ir, el falso profeta y el anticristo, y después se le van a unir millones de demonios, de ángeles y de hombres no redimidos, y por último Satanás. Pero miren el verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. ¿Cuál es esa espada que sale de su boca? Es su palabra. Todos. Ahora, no nomás es la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón es una parte pequeña. Armagedón se compone de dos palabras. Ar-Meguero. Es el valle o es el monte de Megiro. Ar es el monte, Megiro es también se le llama el valle de Jezreel. Otros le llaman el valle de la decisión, pero es un lugar pequeño. Pero ahí dice que por 300 kilómetros va a hacer la batalla. Va a haber batalla en diferentes lugares, a tal grado que la sangre y de los cuerpos de toda la gente van a abarcar 300 kilómetros, que son como 180 millas. Va a haber los cuerpos, y por eso las aves, el ángel les dice, vengan y coman. Bueno, aún comiendo las aves todo eso, Ezequiel capítulo 39 y el verso no me acuerdo ahí, dice que se van a tardar 7 meses en enterrar todos los cuerpos de eso. Se va a llevar es una masacre, es una carnicería la que se va a llevar a cabo allí. Entonces, ¿cómo van a ser fulminados esto? Con esto les digo, ¿se acuerdan en el Getsemaní? Cuando el Señor Jesucristo estaba orando o acabó de orar y que les dijo a los discípulos, levántense y vámonos ya porque el príncipe de este mundo viene con toda la gente ahí. Ya venían por él a apresarlo. Y era una multitud, no crean que eran cualquier grupo. Venían soldados y esos soldados eran como 600, la legión que venía de soldados eran como 600. Aparte venían gente, multitud de ahí de Jerusalén. Y venían los sacerdotes, todos los líderes religiosos, los historiadores como Josefo, Flavio Josefo en su libro apuntan que eran casi como 1000 personas las que venían subiendo el monte de los olivos para ir a arrestar al Señor Jesucristo. Pero quiero llamarles su atención en esto. ¿Se acuerdan cuando él llegó? Lo escribe el Evangelio según San Juan. Cuando ellos llegaron, el Señor Jesucristo ya lo estaba esperando y le dijo, ¿a quién buscáis? Y le dijeron ellos a Jesús de Nazaret. Y les dijo, yo soy. Cuando él les dijo, ¿qué dice la Biblia? Que todos cayeron fulminados, completamente. Todos, los 1000 cayeron todos a tierra. Así va a ser. Él solo, nomás con una palabra que él va a dar, va a acabar con los millones, no miles de gentes, millones de gentes que se van a unir para la batalla esa del Armagedón. En un momento van a caer fulminados. Y después viene el juicio a las naciones de todo el mundo. Acuérdense. Esos sobrevivieron. Porque esa es la batalla del ejército nada más. Lleven esto en mente. Es mucho, ya voy a pararle. Ahí nomás es la batalla de los ejércitos. Pero los gobernantes y la gente de los pueblos de las naciones van a ser enjuiciados por la relación que tuvieron con Israel. Ahí entra el capítulo 25 de Mateo, y donde, ¿verdad? A los que ayudaron a Israel, pues son las ovejas, ven a la mano derecha, y los que no ayudaron a Israel, a la mano izquierda, y van al castigo eterno, ahí mismo. Dios les bendiga y Dios les guarde, y disculpen por esta tardanza.
que me tardé, me pasé un poco más, no quería extenderme mucho, quería explicar yo más bien de qué se trata este capítulo 19. Pero nos vemos en el siguiente estudio y vamos a entrar al capítulo 20 para ya llegar a un final del libro de Apocalipsis, porque tengo una serie muy importante que estoy ansioso por ya empezarla. Dios les bendiga y Dios les guarde y los amo con todo mi corazón a todos ustedes que están tomando parte en este estudio. Amén.